A todos los oyentes de este programa devocional, Palabras para una vida abundante, les saludo en esta mañana y agradezco a Dios por su constante manifestación en medio nuestro. Jesús vivió y creció en una pequeña aldea llamada Nazaret, en medio de una familia judía con padres temerosos de Dios. Tenía vecinos, conocidos, y todos ellos lo reconocían como el hijo de José, el carpintero, y de María, un joven formado por sus padres en los principios de su pueblo. También tenía hermanos y hermanas con quienes aprendió, creció y recibió formación. Para los que le rodeaban, era uno igual en todo a todos los que vivían en aquel lugar. Sin embargo, en todo no era igual. Fue un hombre que tuvo una experiencia con Dios completamente diferente. Revisando en un texto bíblico en el Evangelio de Mateo, el capítulo 13, encontramos una referencia a la experiencia de Jesús enseñando en la sinagoga de Nazaret, y allí se nos muestra la respuesta de los habitantes de aquel lugar frente a este suceso, al ver a Jesús haciendo esto en medio de ellos. Dice: vino a su tierra y les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde saca esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues saca todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. A partir de este pasaje, en esta reflexión les invito a pensar en una actitud de fe como condición indispensable para descubrir la manifestación de Dios en medio nuestro. Dios dispuso acercarse a todos los seres humanos, darse a conocer. Esto ya es una realidad. No tenemos que hacer algo para que Él se revele. No requerimos sacrificios u ofrendas, habilidad humana o sobrenatural particular, títulos sociales o religiosos, o un espacio físico con condiciones especiales que logren agradar a Dios. Por su gracia y buena voluntad, la humanidad puede conocerle a través de Jesús, el hijo de José y María. Se dio la expresión incomparable de Dios para toda la humanidad. Al mirar el pasaje del Evangelio de Mateo, vemos que el escritor resalta una situación que resulta paradójica. Las personas de aquella pequeña aldea de Nazaret, con quienes Jesús compartió su época de crecimiento y desarrollo, se escandalizaron al verlo y escucharlo cuando enseñaba en la sinagoga. Tenían clara referencia de su familia, compartían con Jesús un entorno, conocían la clase de enseñanza que había recibido de su familia. La formación que él tenía no era la de grandes rabinos, no era la de otras personas que tenían acceso a importante formación. Y entonces no lograban comprender de dónde provenía todo aquello que escuchaban y veían en este hombre que había crecido en medio de ellos. Ellos no tenían claro
que la manera en que Jesús condujo su vida en total sometimiento y entrega a Dios le había llevado a ser el territorio perfecto para que el Padre Celestial se expresara en su vida y así la humanidad pudiera ver la gloria de Dios expresada como nunca antes lo había conocido. El Dios de sus padres, el Dios único y verdadero, era la fuente de la que provenía el mensaje de Jesús. Aún no entendían que desde mucho tiempo atrás Dios estaba comprometido con habitar en medio de ellos, pero no en espacios físicos, sino en sus propias vidas. Jesús lo comprendió y por esto en Él se cumplió esta promesa. En Él se hizo realidad estas palabras, esto que Dios venía hablando al pueblo tanto tiempo atrás. Pero la incredulidad de quienes le rodeaban no les permitió darse cuenta que era Dios obrando en y a través de Jesús. Podemos asombrarnos al pensar que muchos de los que estuvieron tan cerca de Jesús no se dieran cuenta de con quién estaban y que hayan desaprovechado esta incomparable oportunidad. Pero se hace aún más alarmante pensar que con el paso del tiempo y la claridad que hoy podemos disfrutar, esta condición de incredulidad persista. Esta problemática es una realidad que puede estar en medio nuestro, puede ser algo que se esté dando en nuestras vidas y que obstaculiza nuestro conocimiento de Dios, el descubrimiento de su obra, la manera en la que Él puede expresarse en nosotros, que nos aleja de la posibilidad de que Dios habite en cada uno de nosotros. El desinterés para desarrollar fe, asumir como fe lo que no es, optar por creer en alguien diferente a Jesús, apoyarse en teorías, filosofías, argumentos que no corresponden a la verdad entregada por Jesús, no dar el paso de sostenernos en la demanda de la fe o cualquier otra puede ser la causa de nuestra incredulidad. Si Dios se ha manifestado completamente a la humanidad a través de Jesús, permitiéndonos conocerle y descubrir y disfrutar de su expresión en la vida de cada ser humano, mi fe en Jesús entonces no solo es válida, es necesario tener fe, creer en Jesús para así poder llegar a Dios. Preguntémonos entonces, ¿en mi vida es una realidad creerle a Jesús? ¿Tengo fe en Jesús? Todo el que se acerca y deposita su fe en Jesús puede comprobar que es un creyente verdadero porque en él se da una experiencia creciente de el Padre Celestial, un acercamiento cada vez más real a ese ser incomparable que Jesús nos ha acercado, que para nosotros es desconocido y que es posible conocerlo, porque en su misericordia a través de Jesús se hace real, se hace cercano, se ha revelado a todos nosotros. Jesús le expresa a Felipe y la Biblia nos lo cita de la siguiente manera: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De manera que podemos entender que la fe en Jesús se ve claramente recompensada, podríamos así decirlo, porque
ese encuentro con el Padre Celestial es cada vez una experiencia más real en nuestra vida. Sin embargo, cuando miramos la experiencia de los judíos con Dios, pues en ellos no podemos decir que era así. Ellos aseguraban que Dios era su Padre, aseguraban que tenían esa cercanía con Él, o al menos se mostraban muy convencidos de eso. Pero ellos solamente se limitaban a una vida de cumplimiento de normas, ordenanzas, leyes, cargas pesadas que llevaban y que también buscaban que otros, que todos los que hacían parte de este pueblo se comprometieran a esta vida, se comprometieran a vivir así. Jesús tenía perfecta claridad de que esta situación no estaba llevando a ninguna parte a su pueblo, y aunque él no pasó por encima de la ley que Dios había entregado al pueblo, su experiencia de sometimiento al Padre Celestial hizo la diferencia, ya que su actuar era consecuente con el descubrimiento y la claridad que Dios le entregaba de sí mismo, de su propósito existencial, de su origen y destino, del descubrimiento del amor y la gracia divina, del encuentro con Dios. Y entonces todo en su forma de vivir estaba cumpliendo a cabalidad con toda la palabra que Dios había entregado a la humanidad. De allí que en su enseñanza Jesús mostrara que había mucho más que ordenanzas cumplidas por miedos o por ritos o por creer que así se agradaba a Dios. Jesús les enseña con su vida que agradar a Dios no consistía en esa forma de vida, que era necesario salir de allí, era necesario ser libre. Jesús encontró a Dios y se entregó por completo. Su sabiduría y sus palabras entonces ya no eran de él, provenían de Dios. Lo que aprendió de su entorno fue replanteado completamente, fue transformado y solo Dios se expresaba a través de él. Estas personas que le escuchaban no lograban comprender lo que sucedía en Jesús. Tener fe en Jesús, ese ser humano en quien se hizo carne la palabra de Dios, es vivir siguiendo sus pasos, cumplir la palabra de verdad, el evangelio que nos entregó. Tener fe en Jesús es tomar sus enseñanzas y ponerlas por obra. Tener fe en Jesús es renunciar a todo lo que representa seguridad y sentido según la crianza que hemos recibido, para descubrir nuestra seguridad y sentido en Dios. Tener fe en Jesús es ver y entender la vida como Él lo hizo. Tener fe en Jesús nos lleva a encontrar una esperanza eterna válida. Tener fe en Jesús nos hace nuevas criaturas. La fe puesta en Jesús nos presiona a avanzar a profundas experiencias. Creer en Jesús transforma nuestras vidas. Todo aquel que desarrolla fe en Jesús se acerca al Padre Celestial y, al igual que Jesús, transmite un mensaje, tiene una filosofía de vida que sorprende, que contrasta, pues no proviene de enseñanzas humanas, proviene de Dios. Lo que entrega al mundo con su testimonio es un espíritu de vida que proviene de Dios por medio de Jesús. Como seres humanos, nuestra disposición a creer y por tanto someternos, humillarnos como Jesús ante Dios, es lo que nos permite recibir lo que solo Dios puede darnos. Por otra parte, la experiencia de fe nos cambia la visión del prójimo y la manera de relacionarnos. Así como Jesús, que entiende y asume el cumplimiento de su misión
y el amor de Dios en él lo lleva a entregar por completo su vida para la salvación del pueblo y de toda la humanidad. Jesús, lleno de amor, del amor de Dios, nos muestra una capacidad incomparable para conducir a las personas a la verdad, a la libertad y a la verdadera vida. Él es el ungido de Dios que entrega una visión completamente diferente de la vida para que otros también la alcancen. En contraste con el Espíritu de Jesús, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los maestros de la ley a su alrededor buscaban poder, someter a las personas, mantener un estricto cumplimiento de leyes y normas sin un interés en el resultado en las vidas de aquellos a los que las imponían. En su esfuerzo mantenían a las personas en el sinsentido y conduciéndolos a la muerte. Nuestra fe en Jesús cambia por completo esas equivocadas maneras de acercarnos a los demás y de relacionarnos. Es la obra de Dios efectuándose también en nosotros, así como en Jesús. Jesús nos lleva al descubrimiento del amor, nos conduce a esta experiencia de entrega por el otro sin una recompensa a cambio, a salirnos de nuestra zona confortable donde todo gira alrededor de lo que pensamos, sentimos, queremos, y reconocer que a quienes tenemos a nuestro lado están en necesidad. Nos lleva a entender que lo recibido de Dios debe fluir a través de nosotros y llegar a aquellos que lo necesitan. La fe en Jesús obra para un cambio en esas exigencias que hacemos a los demás de recibir lo que queremos o pensamos merecer o necesitar. Y entonces nos encontramos sirviendo sin demandar del prójimo nada a cambio, pues todo lo entendemos viene de Dios. La fe en Jesús nos despierta ante la condición de tinieblas en la que se encuentra el prójimo, porque ha sido nuestra experiencia y sabemos que se requiere disponernos como instrumentos que muestren el camino de salvación. Es necesario asumir esta tarea de desarrollar la fe en Jesús, una experiencia espiritual que nos rescata de la muerte a la que la incredulidad nos conduce. Es necesario que nosotros lo asumamos como una tarea constante de la vida y que así podamos disfrutar de la verdadera vida que viene como consecuencia de esta experiencia, y también que podamos ser instrumentos para que otros conozcan a Dios y su obra en cada ser humano. Jesús le dice a Marta, la hermana de Lázaro, en una ocasión: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? El poder para dar vida ha sido dado por Dios a Jesús. Revisemos si nuestra condición es la incredulidad, y de ser así, asumamos con responsabilidad y ahora la tarea que nos lleva a la vida: creer en Jesús. Tenemos delante nuestro un hombre que venció la muerte y alcanzó la meta suprema de la existencia. Creer en Jesús es la única alternativa que garantiza el cumplimiento del propósito eterno para el cual fuimos creados. Padre Celestial, en esta mañana y a partir de tu palabra podemos tener en cuenta esta pregunta: ¿es real nuestra vivencia de fe en Jesús? Tan real que podemos experimentar este conocimiento, esta experiencia de acercarnos cada día más a ti, de tener a través de Jesús el descubrimiento tuyo, Padre Celestial, y de tu obra en nuestras vidas.
Es necesario que ante esta pregunta nosotros seamos sinceros, encontremos una respuesta en nuestro interior que verdaderamente nos lleve a tomar posturas válidas para salvación. Te pido que a partir de esta reflexión que hemos tenido en esta mañana, en este día, podamos todos asumir esa responsabilidad, tomar en serio esta tarea que tenemos y verdaderamente desarrollar la fe en Jesús. Es posible para todos nosotros, es necesario, es vital. Hoy es una nueva oportunidad que tú nos entregas, un nuevo llamado, una nueva bendición que tú nos das para que nuestras vidas se trabajen al respecto y para que podamos cada día tener esta experiencia que solo quienes ponen los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, pueden tener. Gracias, Padre Celestial, te damos en este día por esta bendición que tú nos das de reflexionar en torno a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.